en nombre de Editorial Peso Pluma, les damos las gracias primero por acompañarnos en la presentación de nuestra segunda aventura editorial en cuanto a cuadernos hernandianos se refiere. Empezamos esta aventura con El Estanque Moteado, que se presentó hacia inicios de este año. Y pues nada, para no perder el rush de todo este movimiento, hemos empalmado con el Sol Lila, es el hermoso cuaderno que tienen aquí adelante en la mesa y que esperamos que cada uno de ustedes adquiera, porque a nosotros particularmente el proceso de producción, elaboración, edición, tanto en cuanto a materialidad como a la relectura de los versos y los dibujos de Luis, nos ha encantado y pues esperamos que eso se vea reflejado en esta edición facsimilar. En la mesa hoy nos acompañan Andrea Cabel, Cecilia Podestá, que debe incorporarse a la mesa en unos minutos, parece que le ha ganado el tiempo con el tráfico de Lima, y Max Hernández Calvo, sobrino del poeta. Andrea Cabel va a empezar con una pequeña reseña. Andrea es poeta licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus poemas han sido traducidos al inglés y catalán. Publicó reseñas crítico-literarias en El Comercio, así como en el diario Expreso. Actualmente publica en diversas revistas del medio peruano e internacional y enseña en la Escuela de Edición de Lima. Max Hernández Calvo, a mi mano derecha, es curador independiente, investigador y crítico de arte. Recibió la beca Cisneros para curadores latinoamericanos entre los años 2005 y 2007. Ha publicado diversos textos sobre arte y cultura contemporánea en Perú, Estados Unidos y Europa. Actualmente vive en Lima y es profesor del Departamento de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la maestría en Historia del Arte y Curaduría de la misma universidad. Cecilia, quien nos acompañará luego en la mesa, es poeta y editora del sello Máquina Purísima, estudió literatura en San Marcos y ha publicado fotografías escritas, la pieza teatral Las Mujeres de la Caja y la plaqueta Tranvías. Pues nada, le doy la pase a Andrea Cabel. Gracias por la asistencia nuevamente. Buenas tardes, gracias por venir. Me hubiera gustado escribir un texto quizás dando un background un poco más grande, introductorio sobre el poeta y sobre la forma como él decidió incorporarse, o no incorporarse, mejor dicho, a un circuito editorial. Pero lo que he preparado más bien es una lectura personal crítica sobre este texto, que les recomiendo mucho que lo lean porque es arriesgado, es bastante arriesgado, es muy interesante. Incluso en la parte de atrás él coloca una erratium, es como una fe de ratas que ha incorporado, que si la leemos es un poema, es un poema. Esto demuestra que él leía poesía y él veía poesía en cualquier lado, en tiras cómicas, en fe de ratas, en colores, en trazos, en dibujos, y eso demuestra una gran capacidad y una gran sensibilidad en este poeta que políglota, músico, médico, tenía una gran sensibilidad no solo para pensar y para entender el dolor, sino también para proponer algo respecto de eso. Entonces yo cuando me enfrento con este tipo de textos, que son cuadernos como los que todos nosotros hemos usado y compramos, y me encuentro con un sujeto que tiene una letra tan linda y que interviene su propia letra con este tipo de colores y que incluye incluso tarjetas de presentación de otras personas donde dicen: no es necesario que me devuelvas este cuaderno, y se desprende de sí mismo y se desprende de sus textos, cuando en muchos casos los poetas en realidad le ponemos un precio en nuestro trabajo y por favor pedimos que nos lo compren. Me parece que tiene también un gesto bastante sensible hacia su propio trabajo, un trabajo que él me parece que lo consideraba parecido al de la medicina, ¿no? Un trabajo bello, un trabajo hermoso que tenía como fin quitar el dolor, o por lo menos darle al dolor una lectura un poco más amplia. Mi texto se llama La claridad inesperada de una luz lila, y lo que voy a hacer es leerles un poco la forma como yo leí este libro y las preguntas que a mí me surgieron a partir de este poemario, que me pareció muy sugerente desde la presentación hasta el mismo título, que es curioso, es El Sol Lila.
Este poemario, aparentemente dividido en dos grandes partes, nos presenta en la primera varios poemas sueltos que se resisten a ser definidos como parte de algo o de alguien, y dos grupos de poemas agrupados en jardines, llamados Jardín de los Cherries y Jardín del Después. Ambos jardines son homenajes a Anton Chejov, colega de Hernández, como el mismo poeta lo nombra. Ambos jardines nutren la primera parte de este cuaderno e incorporan la voz de personajes del teatro de Chejov que sirven para contextualizarnos sobre las lecturas del autor. Del mismo modo, estas partes nos entregan algunos versos brillantes que nos obligan a pensar en la función del sol en este poemario. Por ejemplo, este verso: es el sol que compite duramente con el verano. A partir de este verso es claro que el sol no hace el verano, y es claro que el verano y el sol quizás tampoco tienen que ver, ya que le acompaña a este verso un dibujo abstracto donde los únicos protagonistas son los colores. ¿Qué es el sol entonces? ¿Cuál es la importancia de su luz? ¿Por qué es lila y sin embargo lo pinta de verde y rojo? ¿Está Luchito jugando con nosotros? Quisiera intentar responder estas preguntas a lo largo de mi presentación y quisiera con ello que me acompañen a pensar en el universo de colores y de luz de Lucho Hernández. Casi al final del cuaderno hay un poema que se titula Filosofía Barata. En él hay dos líneas que me han causado una fuerte impresión porque creemos que son las que podrían servir para imaginar una guía para cursar la poética que enalba este cuaderno. La primera está al comienzo y dice así: la realidad a través de los ojos del único ser de la creación que no puede admirarla, el ser humano. Y para entender mejor la última, el autor primero coloca nombres de reconocidos filósofos: Emerson, Charles Ives, los Alcott, Thoreau, y a propósito de ellos nos dice, cito: solo conocieron la categoría débilmente cegadora, la belleza, pero hay algo en el terror, hay algo en la fábula de acordes y en la claridad inesperada, el sol lila. A partir de estos versos, el poeta parece apuntar a que su búsqueda va más allá de lograr belleza, entendiéndola como un espacio de colores armónicos, de paisajes coherentes, de armonía y felicidad. Para Hernández, la belleza está incompleta. De ahí que él la plantee, de ahí que él plantee la búsqueda de algo más, esta vez dentro del terror. Para él, dentro del terror es posible encontrar una claridad inesperada, algo que los seres humanos no están acostumbrados a admirar. De ahí lo inesperado, esa cualidad que descentra y desequilibra. También lo inesperado lo encontramos en la médula de su poética y de la forma como él mismo ha decidido dar a conocer sus versos, de forma marginal, aleatoria, yendo en contra de las publicaciones oficiales, produciendo más bien un sistema de creación marginal. Hernández, pues, apela más bien desde diversas aristas al asombro de diversos lares. En esta línea, su poética y su forma de darla a conocer son como esta claridad y poseen, por ende, una luminosidad extraña, digamos, lila, una luz que además le pertenece a un astro distinto, que no es con el que estamos acostumbrados a pensar y reconocer, y que, como él mismo dice, pertenece al mar, y es más que un cuerpo de fuego, es, cito, un cuerpo salado, salado por el alga reluciente y un atardecer. La luz lila que nos entrega, entonces, junto a esta criatura igualmente lila, no es sino una metáfora del estrépito del inesperado, del miedo, del asombro por lo desconocido, como lo dice el primer poema con el que abre el cuaderno, cuando discute la decencia y acaba escribiendo su propio llanto. Un llanto por el desconocimiento del sujeto amado, que no lo reconoce, que lo ve y escucha las 10 palabras del poeta y que se ríe de él, estimulando un rápido "yo te amo, chao pues", del poeta, que cierra el poema fechándolo de un modo especial. Cito: Parque Roosevelt, Lima. Es decir, lo cita sin importar el día, la hora, importando únicamente el espacio del rechazo, el lugar del desconocimiento. Luego de este poema, el poeta hablará del amor como hablando de otros temas. El sol producirá un estruendo al caerse,
y esto evitará de ahí en adelante que el poeta escuche palabras de amor. Más aún, incluso escuchándolas, no podrá ver tampoco el amor, porque el brillo de tu corazón me lo impide. Cito. El poeta, imposibilitado de ver el amor, sea por el sol y el estruendo, sea por el mismo corazón brillante, asevera nuevamente que es el horror lo que supera la belleza. No obstante, aunque él no pueda ver el amor con la cercanía que quisiera, las menciones sobre este continúan en el cuaderno relacionadas a la luz. Por ejemplo, cuando nos dice, antes de mirar, abres los ojos para llenar la luz de tu luz, amor. Es la luz extraña, la luz anormal, la luz parecida a la del amor, el amor que no es perfecto, que no es redondo, pero que es perfectamente brillante, como comenta el poeta, lo que nos invita a sumergirnos en un mundo amorosamente lila y amorosamente luminoso. Es a ese mundo el que les invito a leer y a conocer a través de este muy arriesgado y hermoso cuaderno. Muchas gracias. Hola a todas y a todos, gracias por estar acá, gracias al equipo de Peso Pluma por invitarme a participar de esta presentación. Como mi campo no es la poesía ni las letras, a pesar de que me parecen de las pocas cosas importantes que hay en este planeta, me preguntaba cómo me podía acercar yo a este libro en términos de qué podía plantear yo aquí sobre los textos de mi tío Luque. Como mi campo es el campo de las artes, prestaba particular atención a toda la parte gráfica que hay, desde el trabajo caligráfico, pasando por los dibujos, los juegos de colores, etcétera, etcétera. Pero como eso no se puede hacer sin leer los textos, veía un correlato entre lo que pasa con las palabras y lo que pasa a nivel visual. Su poesía está llena de imágenes, referencias muy precisas o aparentemente muy precisas, que no tienen más precisión que la que cada una de nosotras les puede dar en base a cómo imaginamos lo que está hablando. ¿A qué voy? Al comienzo, y esto es de hecho en el primer poema, él habla de ir al Daiquiri y habla de un helado de chirimoya y un helado de cherry, de cereza. Hay una cosa muy específica en un helado de chirimoya y un helado de cereza, entre ellas los colores, pero eso que parece específico en verdad no es específico, ¿no? Pero tiene que ver con los colores, tiene que ver con las texturas, tiene que ver con toda esa parte precisa. ¿Son 2 bolas o es una bola? ¿Son 3 bolas? ¿Cómo es el helado? Y lo digo porque hay toda esa atención a una serie de imágenes, incluso en ese mismo poema luego habla de árboles, de casas, de bodegas, de pistas, que nos invita a completar o a imaginar, si nos estamos situando en la época de este cuaderno, qué casas son, qué tipo de arquitectura hay, cómo están pintadas las bodegas, y las bodegas me podría yo poner a pensar en términos de qué productos tienen, cómo son, cómo están desplegados, o incluso cuando habla de pistas me pongo a pensar en texturas y sobre todo en si la lima los baches de las pistas, todo eso me parece importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque está trabajando con muchas imágenes, pero que no, a la hora de lo gráfico no son precisas. Y lo menciono porque el correlato es la imagen, o sea, sigue un montón de imágenes, habla de jazmines, de lilas, las flores, de fantas, que te remiten a todo ese universo de color, pero cuando él está trabajando y habla de nuevo cosas que me parecen muy visuales, esta preocupación por la luz, habla del sol, habla del brillo, habla de reflejos,
obviamente está, yo me lo imaginaría en términos de relaciones de contraste lumínico, de contraste cromático, pero hay algo que está, y hay además la parte de la forma, y digo, la forma del texto, cuando cambian las caligrafías es importante, está trabajando la palabra como una forma, está dibujando las letras, no está escribiendo. Hay una clara conciencia de que la caligrafía tiene una dimensión gráfica y por eso cambia de un tipo de letra a otro tipo de letra. Un poco, pienso yo, a nivel de las palabras, cuando salta de un idioma a otro o cuando mete una cita, o de repente no hay ese tipo de juego, ese tipo de salto que hace en el uso del lenguaje, está ocurriendo también a nivel gráfico con las palabras, y también cuando mete de repente un dibujo, cuando colorea, cuando cambia la presión con la que escribe, y eso se nota en el espesor de la línea y todo eso, ¿no? Todo ese universo de texturas que menciona, que se habla de plumas, que se habla de escamas, o se habla de la orilla y te puedes imaginar la arena y todos esos rollos. Pero cuando él trabaja las imágenes, lo bonito es que sus imágenes, que son específicas en cuanto al color, a pesar de las distorsiones que puede haber por el paso del tiempo, el hecho concreto es que los plumones vienen de un color y no de otro. Entonces hay una cuestión muy precisa en el uso del color. Ahí, digamos, no es el color de cereza que yo me imagino según cuán artificial es el colorante o cuán natural, sino cuán precisa es la imagen. Y sus imágenes, más bien, que son precisas en los colores, que son precisas en sus formas, en el sentido que no es una forma que yo me imagino, sino lo que veo, son imprecisas en cuanto a sus referentes, son bastante abstractas dentro de todo. Él está trabajando con figuras, y no hablo de las palabras como figuras, que también, pero cuando de repente colorea y cambia de un color a otro y crea estas imágenes, son bastante abstractas, ¿no? E incluso a veces las articula unas con otras. Acá dice, en un kiosco se vende helados, distintos sabores, y abajo hay una franja que pasa del naranja al verde a un amarillo que ya cambió un poco de color, a un rojo, a un azul, a un violeta, ¿no? Que obviamente para mí hay un correlato entre la idea de distintos sabores y los juegos de colores como eso, pero no hay la precisión del helado, ¿no? Es una cuestión mucho más abstracta, o cuando de repente hay siluetea o hace contornos sobre ciertas cosas en cuestiones de color, está trabajando una cuestión muy visual, muy gráfica, y de nuevo, como decía, que es el correlato inverso de lo que está pasando, ¿no? De hecho, yo me ponía a mirar los dibujos y me hacía acordar lo que veía sobre todo hacia el final del libro, estas imágenes en donde hay zonas de color muy claramente definidas y muy diferenciadas, las puestas de sol y qué sé yo. Me hacía acordar a esta pintura protoabstracta de fines del 19, de grupos como los Navis, o la gente que estuvo asociada a la escuela de Pont-Aven, que no son como que de los greatest hits de la historia del arte, entonces no es como que les esté hablando. Gauguin estaba asociado a toda esta gente, es probablemente el más conocido de estos, pero lo menciono porque siento lo contrario de lo que está pasando con la palabra, ¿no? Que hay, que te da un espacio para la imaginación en cuanto a la precisión, mientras que en la imagen hay un espacio para la imaginación en cuanto al sentido. O sea, ¿qué cosa estás viendo? ¿Sabes lo que está diciendo? Dice, sí, habla de una casa, habla de una bodega, habla del paso, habla del mar. Tú puedes imaginar el mar, la ola, qué sé yo, y sabe Dios si está hablando de la herradura, probablemente sí, pero todo eso lo tienes que llenar tú, pero el sentido lo puedes captar. En imágenes es la vuelta de la tortilla, ¿no? Lo preciso es esos detalles, y lo que no está definido es qué cosa estás viendo, ¿no? En algunos casos hay cosas que resultan claras, ves la silueta del mar, siluetas de elefantes, pero siempre hay la presencia de algo abstracto. Y
Para cerrar un poco la idea a la que estoy rondando, creo que lo importante es que es un trabajo textual, o sea, tanto a nivel de la poesía, pero también del manejo visual y la parte gráfica, que está demandando que cumplas un papel como lectora, como lector, como intérprete, como espectadora, como observadora, y participes en ese sentido de lo que está haciendo, y creo que eso es algo que ocurre en general con la poesía, y por eso es, creo, más importante que otras formas, porque tiene esa exigencia que implica ver hasta dónde, o sea, hasta dónde sirve el lenguaje, hasta dónde no sirve, un poco como explorar sus posibilidades más allá de la comunicación, y la comunicación es un delivery de pizza, ¿no? O sea, te llega, no te llega, se acabó, ¿no? Entonces, hay ese algo más que también está ocurriendo con la imagen, ¿no? Con el tratamiento de las figuras, cuando combina texto con imágenes abstractas, con figuritas muy gráficas, la silueta de la luna menguante y todo ese tipo de rollos. Entonces creo que eso es algo súper importante, que hay esa invitación para que participemos y nos volvamos parte de esta historia. No es la palabra, pero voy a usar la falta de otra, ¿no? En esta historia que es también del descubrimiento del sentido. Bueno, gracias a Andrea y a Max por sus palabras. Quería saber si hay preguntas de parte del público acerca de la obra o para los ponentes. No, si no, mientras piensa, sí. Buenas tardes. Bueno, para Andrea. También para Max, porque Max me reflejó el color. Y sí, no he leído completamente el texto, lo he estado hojeando en el stand. Y vi bastante carga abstracta del color, de la fuerza del color, y es más el título en eso, ¿no? Y mi pregunta va acerca de qué cercanía de Miguel en este libro me trae la imagen de un Eguren, porque me refleja mucho, lo siento muy parecido, ya por los colores constantes, la paleta de colores, del atardecer, de este sol terminando en lila, ya, la imagen del lila, ¿no? Como color, que simboliza, ¿no? Entonces me reflejaba tal vez un José María un poco evolucionado, no sé. Quería por favor, Andrea, que me ayudes, tal vez Max también, en ese parangón que hay entre Gulen y Miguel Hernández, ¿no? Gracias. Gracias por tu pregunta. Yo también, cuando leí El Sol Lila, mi primera búsqueda era el lila, justamente. Y claro, yo por un momento dije, es la flor, porque hay tantos jardines en el libro que de repente está aludiendo al sol como una metáfora de alguna planta y estaba yo volando, ¿no? Y luego dije, no, yo creo que es más un color, ¿no? Porque aparece en caligrafía y aparece... Entonces, en ese sentido, la poética de Luis Hernández es compleja, porque, por ejemplo, a diferencia de la de Elielson, no te brinda una guía para poder pensar un referente directo que te conecte al significado y al significante, ¿no? Por ejemplo, en el cuerpo de Juliano, no sé si recuerdas que hay un capítulo donde dice un nudo blanco, dos nudos blancos, tres nudos blancos, y así, va hilando nudos con los colores, y al costado te pone el significado de lo que significan los colores y la cantidad. Ya, con Lucho no es imposible, porque por ejemplo en el estanque moteado, donde también ves una avalancha de colores, es difícil encontrarle, yo creo que también no solo es difícil, sino que es muy poderoso y muy rico no poder encontrar una definición exacta de lo que significa el libro, ¿no? Igual que en Eguren, o sea, cuando leemos los Reyes Rojos, menos mal que no son Reyes Rojos, y podemos hablar de un atardecer, por ejemplo. Bueno, Eguren era simbolista. Lucho Hernández
no era simbolista. O sea, Lucho Hernández está en un periodo, en un contexto de los 60 muy distinto, un contexto político, en un contexto social, en un contexto en el que su poesía revela además una urbe súper dinámica, donde entran los cinemas, donde entra la Fanta, donde entra la Coca-Cola, donde está la playa, donde está el mar, donde hay otra dinámica, donde se siente la ciudad y la interacción con esta ciudad distinto. Entonces yo creo que es interesante pensar una comparación entre cómo se pueden usar los colores entre estos poetas porque los usan. Yo lo pensé desde ellos, por ejemplo, que por ahí en tiempos también se le parece, pero yo creo que él ha puesto lila no porque sea una luz evidentemente lila, ¿no? o una planta luminosa, digamos, sino porque está buscando hacer estrictamente lo que una metáfora es, ¿no? Hablar de algo que no es eso, sino de hablar de algo que está más allá, que es lo que hace una metáfora, ¿no? De otro lado, yo estoy de acuerdo con lo que estaba planteando Max respecto de esta relación indirectamente proporcional entre cómo se manifiesta la caligrafía o lo que dice el texto poético y por otro lado la abstracción en los dibujos, ¿no? El ejemplo más claro es cuando dice los helados, no sé en qué parte está, y abajo está en la gradación de colores, ¿no? O sea, eso ahí ves toda la gama de diferencias y ahí te puedes poner a pensar que el lila es o la planta o el color o Dios sabe qué habrá pensado, ¿no? Pero eso es justamente el poder y la riqueza al que uno se enfrenta y al que justamente está logrando lo que él comentó, ¿no? Ser activo a la hora de leer, ¿no? Muchas gracias. Añadiría una cosa a lo que dice, o no añadiría, en verdad no estoy añadiendo nada, simplemente tomaría algo que ella está planteando para decirlo, poniendo énfasis en otras cosas. Ella ha hablado de un imaginario urbano y me parece interesante pensar en Eguro porque Eguro también hace fotografía, entonces también tiene una preocupación por lo visual y tanto rollo, pero mucho las imágenes que tienen, incluso los colores, tienen muchísimo que ver con la ciudad. Había marcado por ahí en algún momento, habla del cine, que tenemos imágenes en movimiento, lo de colores y qué sé yo, y de hecho habla de que se olvidó los lentes. Entonces, de lo que está hablando es de una experiencia totalmente urbana, pero además que implica una situación en donde, gracias, que dice acá, luego avancé y en la pantalla había manchitas porque iba sin lentes. Entonces, es una experiencia visual que tiene que ver con la ciudad, con un entorno urbano en donde hay colores tan naturales como artificiales, la Fanta, la Coca-Cola, las luces de colores, hay todo eso que hace que, o más bien creo que ese escenario al que se está refiriendo demanda una imprecisión, pues tú no puedes ser, o sea, cuando estás en un mundo cambiante y estamos hablando de un momento de transformación y por el influjo de la cultura de masas que empieza a llegar y bla, 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 todos esos rollos, eso implica estímulos visuales en constante transformación. Ahora ya es mucho más radical que lo anterior, nos parece la quietud, ¿no? Tenemos nuestras películas en el bolsillo y qué sé yo, en los telefonitos, pero hay eso que está presente, ¿no? Algo que está cambiando, estímulos constantes y que mutan y que mutan y que mutan, y por eso tiene que ser así, creo, para sintonizar con esa onda. Lo que yo quería decirle acerca del movimiento que impregna, ¿no? Lo que tú estabas diciendo, esas palabras del movimiento, la velocidad que me refresca, ¿no? Sobre todo. Gracias. Había otra pregunta por aquí. ¿Se siente un poquito mejor? Muy buenas tardes. Yo quería preguntarles qué tan importante creen ustedes que el coloquialismo de Luis Hernández en su poesía es para la generación del 60 en general, ¿no? Para los poetas de esa generación, y cómo él de repente rompió o no rompió el molde de esta época, ¿no? El modo de hacer poesía, ¿no? Y cómo de repente a través de este lenguaje que él fue, digamos, proponiendo, ¿no? Más coloquial, otros autores y poetas de la época empezaron a, pues, tomar esta forma que, si bien sabes, se tomó de poetas, ¿no? de afuera,
pero que se presentó de acá de amoldar a la realidad urbana, ¿no? Su experiencia, cómo eso se podría mencionar como un aporte, ¿no? Hernández a nuestra poesía general, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta. La poética de Luis Hernández es compleja porque tiene una profundidad intertextual y sorprendente. No solo porque tiene algunos versos que para algunos pueden ser fáciles, simples, sino también porque tiene otros súper densos. O sea, coloca versos en francés, en alemán, en inglés, coloca epígrafes muy complicados, incluso en griego. Entonces uno puede pasar de tal es mi cuñado a un texto que es impronunciable, para mí al menos. Entonces no es tan fácil decir que sus versos son muy, entre comillas, simples. Por el contrario, hay que tener una mente bastante flexible y amplia para poder leerlos. Y no dejarse engañar por el carácter juguetón, porque no es meramente juguetón. Yo creo que su contribución no solamente ha sido desde el lenguaje, sino ha sido, que sí lo ha sido, sino ha sido también desde cómo muestra ese lenguaje, porque no es, para mí por lo menos, no es muy enriquecedor leer sus versos desde una forma que no sea así, ¿no? Y por eso la propuesta de Peso Pluma de imprimirlos así me parece vital, porque si leemos sus versos impresos como un poemario cualquiera, nos perderíamos de poder discutir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la coloquialidad, por ejemplo, Ortega y Gasset y Cassette, está jugando con el lenguaje y uno se ríe y puede pasar y de pronto ver bicicletas y decir speed, herradura, y ver que está jugando con nosotros. Y Chapter the First, el cine, y empieza a mezclar fragmentos de, por ejemplo, Anton Chekhov, de diálogos de teatro, que son intensos y que son conmovedores, y como dije hace un momento, dice cosas que a mí me parecen muy precisas, ¿no? Como los laureles se emplean en los poetas y en los tallarines, y pone abajo unos elefantitos. Entonces, a mí, por ejemplo, me parece encantador, y me parece que no es un verso fácil, me parece que es un verso que tiene mucho poder justamente porque es el humor. Milan Kundera decía que una forma muy elevada de pensamiento era justamente el humor, era justamente a partir del chiste, que es también una forma de legítima defensa, como decía Arturo Corcuera en sus memorias. Entonces, yo creo que toca mirar de nuevo la forma como él se ríe, y se ríe con nosotros, y busca también lectores inteligentes. Yo creo que cualquiera no es un lector de este hombre, entonces toca revisarlo. Y gracias por la pregunta, porque me da pie para poder comentar un poco esto de su lenguaje. Sí, yo no quiero hablar de la poesía de los 60 porque no tengo tanta chusca para ponerme a hablar de eso, pero sí me parecía importante hablar de, en todo caso lo puedo sintonizar con un espíritu experimental de la época, 60, 70, no tanto, o sea, a nivel de lo que está trabajando visualmente, porque creo que los referentes más importantes son cosas anteriores, pero sí en esa conexión con, o sea, la idea de acercar, digamos, la vida al arte, que es era de las grandes apuestas de la vanguardia, no fusionar arte y vida, que está presente en esa parte coloquial, en esa parte de calle, pero como decía Andrea, también tiene una dimensión intelectual y sofisticada y difícil, ¿no? Cuando de repente estás, no sé, la superficie polar, es que Boreas y un amor, du sollst sie schmücken mit Schmerz, y el amor, entonces de repente te pasaste del castellano al alemán y además con cambios de caligrafía, perdón, y luego pasa al griego y sabe Dios qué dirá ahí, y luego al latín y de ahí al inglés. Entonces ahí hay una exigencia, pero como tiene esa parte de sentido del humor y una clara conciencia de estar jugando con el lenguaje, pero jugando no como quien payasea, sino como quien explora
sus posibilidades. Ahí hay ese rollo que tiene que ver con una preocupación que sí está presente en las artes visuales, como en la literatura, como en la música, de avanzada de la época, con explorar posibilidades y límites. Bueno, nos ha ganado un poco el tiempo. Primero agradecerles a Max y Andrea por su asistencia esta tarde. Quiero unas palmas para ellos, por favor. Como vemos, Luis Hernández va para hablar largo y tendido. Los invito el día martes y miércoles de la próxima semana. La Casa de Literatura está organizando un congreso alrededor de la vida y obra de Luis Hernández. Empieza en la tarde, hasta la noche. Van a ser 2 días de conversaciones, seminarios y sobre todo ver la puesta en valor de una obra que hace mucho tiempo se ha hecho esperar para verla de esta manera. Como dicen Teo y Paloma, que son mis 2 socios de pares editoriales, sería mezquino restringir la obra de Luis Hernández a simplemente poesía. Por eso la Casa de Literatura ha hecho un gran esfuerzo por convertirlo en una obra plástica. Esta muestra va todos los días hasta el 30 de agosto, si no me equivoco. 27. Hasta el 27 de agosto. Así que si todavía no han tenido la oportunidad de ir, los invito. Y agradezco a la Casa de Literatura porque ha sido cómplice importante para sacar adelante esta edición. Gracias nuevamente y que disfruten el fin de semana.